Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio. Pues yo quiero hacer una entrevista con unos compañeros. Eh, bueno, él es un poquito mayor de edad, entonces pues yo entrevisté a un compañero. Entonces, bueno, Víctor, bienvenido. Entonces, pues lo que yo quiero hacer, lo que quiero hacer es unas preguntas acerca de cómo te enseñaba, ¿sí? Cómo te enseñaba o cómo te, te enseñaba sus profesores, ¿no? Cuando era niño, ¿sí? Y entonces, en ese caso, yo les voy a preguntar, bueno, voy a preguntar a él a ver qué me responde. Víctor, quiero que me cuentes cómo te enseñaba su lengua materna en tu época. Bueno, buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por haberme elegido para esta entrevista. Y pues te comento, de niño, gracias a Dios, tuve la dicha de tener unos padres excelentes, que ellos me enseñaron mi lengua materna. Igual mis tíos también me enseñaron a hablar, a pronunciar bien. Entonces, de ellos estoy orgulloso de haber aprendido la lengua que tengo. Pero quiero que nos cuente, o sea que, cómo te enseñaba, o sea que, cómo te enseñaba tus profesores, bueno, más bien sus profesores, respecto a Bueno, la bueno, lengua pues materna. básicamente de niño siempre mi mamá me enseñaba palabras, me enseñó a leer, me enseñó a escribir. Igualmente cuando yo salía con mis tíos, también ellos me enseñaron mucho a hablar. O sea, desde pequeño siempre estuve rodeado de mis papás y mis tíos para poder aprender mi lengua materna. Ok, Bueno, y en el caso de mis profesores, en el colegio siempre tuve la dicha de, no tanto de niño, sino ya en la básica secundaria, de aprender más con fuerza la lengua materna, ya que tuve un profesor de español excelente que me enseñó gramática, escritura, me enseñó eh, a, a vocalizar y todo eso. ok. Y bueno, la segunda pregunta que yo quiero hacer, a lo que decides, o sea que, ¿cómo te enseñaban sus profesores acerca del alfabeto? ¿Cómo te enseñaba cuando eras chiquito? Bueno, O cuando tú estabas estudiando, ¿cómo te enseñaba? bueno, de hecho yo aprendí el alfabeto, como te comenté anteriormente, de mi profesor de español. Él cogía Sí. y nos anotaba en ese tiempo se utilizaba el tablerito ahí pegado en la pared y se utilizaba la tiza blanca o la tiza azul. Y entonces el profesor no lo ponía, no lo hacía repetir el alfabeto Ujú. y luego nos le dejaba de tarea para que lo practicáramos en la casa y en la próxima clase él nos preguntaba el alfabeto y de ahí fue que yo aprendí el alfabeto. Ok, Lógicamente también nosotros utilizábamos libros, por ejemplo la cartilla de Nacho Lee, entonces ahí también, y a través de planas también aprendíamos el alfabeto. ok, ok.
O sea que en aquella época también existía el Nacho, ¿no? Sí, señor, sí. Ok, Entonces esa cartilla fue muy fundamental para nuestro aprendizaje, tanto igual como igual la lengua materna, ¿sí? Que nos enseñaban igual a través de cuenticos que hacían para aprender nuestra lengua materna y diferenciarnos de otros dialectos también. ok. Así fue que también se aprendió la lengua materna. Bueno, y entonces algo que yo quiero preguntarte, o sea que en aquella época los estudiantes sí les enseñaba las pragmáticas. Sí, sí, señor, claro, porque es que nuestro colegio fue básicamente, se enfocó en ese aspecto. O sea, se enfocó Y más cómo en les enseñaba? aprender a leer, a escribir, la gramática. Ok. Pero, o sea que Dime. es decir que la pragmática viene más atrás de eso, ¿no? Sí, Ok. Entonces, pues, sí, pues sí, el colegio se enfocaba en eso nuestro, y nuestro profesor de español fue enfático en eso, en enseñarnos mucho la gramática. de acuerdo, Víctor. Y bueno, y otras preguntas que lo que decía creo que ya me respondiste, pero quiero, sé que, quiero saber más específica acerca de, bueno, cuando tú estabas estudiando, sí le permitía a los estudiantes aprender y escribir. ¿Nos puede explicar un poquito más? Claro, sí, señor. De hecho, digamos, en el colegio donde yo estuve, nos dividían en dos grupos. Ok, De las personas que tenían como buen movimiento en la mano, que podían escribir bien sí, y aprendían eso y los que leyeran perfectamente. Y en ok, el otro grupo, los que tenían, digamos, una dificultad cognitiva, por ejemplo, que no podían mover la mano, no podían leer bien, sí, entonces les mandaban comprar el famoso cuadernito de ese, ¿cómo era que se llamaba el cuadernito? Ay, ¿cómo era? Pero así me acuerdo. El ferrocarril. ferrocarril, Entonces, con ese cuaderno les empezaban a hacer planas, sí, les empezaban a enseñar planas y la sí, profesora, tanto en primaria como en bachillerato, había una profesora especial que le ayudaba a uno como a llevar la mano a que uno aprendiera la cartilla Nacho, a que uno sí, pudiera aprender a leer. ok. Y así, Bueno, y y así entonces, bueno, así bueno. fue Y que en el bueno, colegio, sí. Listo, Víctor. Entonces, quiero preguntar, última pregunta, es, o sea que su profesor sí te enseñaba la lingüística y cómo te enseñaba. claro, sí, señor, ¿Cómo? él me enseñaba la lingüística a través de la lectura, Sí, a través de la ujú, pronunciación, a través de la escritura, sí, a través de muchas actividades que él sí, hacía.
y mediante métodos cognitivos que él tenía, mira a ver si nosotros teníamos la capacidad de tener Ortografía, buena lingüística o no. ok. Y bueno, hablando, Claro, eso era lo más básico. ok, Lo más básico hacían muchas pruebas, ¿sí? ok. Nos mandaban a Para que hacer usted muchos entendiera, trabajos de análisis, ¿sí? A ver ok, quién puede entender y digamos, miraban todo el proceso y de pronto llegaban y miraban a ver quién hacía trampa y eso. ok, Entonces, de el que acuerdo, hacía Víctor. trampa lo Sí. Bueno, Víctor, entonces, y pues ya, esto era todo. Y creo que entendimos un poquito más acerca de cómo les enseñaban en aquella época, ¿sí? Cómo les enseñaba de una manera muy diferente. Y pues en mi segundos. caso, solamente, bueno, en mi profesor solamente me enseñaba más que todo como me enseñaba por ejemplo, a través de Nacho. Y claro, es que me imagino que en aquella época tampoco no había mucho, por ejemplo, lo que vemos ahorita, por ejemplo, ah, tecnología, ¿no? En aquella época no existía, ¿sí? De hecho, mi No, papá, él no indiscutiblemente. estudió. Sí, anteriormente, sí, Sí. anteriormente, Mauricio, nuestras herramientas eran los libros, la biblioteca, porque en ese tiempo tampoco había internet ni nada. Ujú. Entonces nos tocaba era mirar la profesora, los libros que utilizaban en esa época, ¿sí? Ok. Y, Entonces esa era nuestra herramienta. ok. Bueno, es algo que quiero agregar allí, por ejemplo, según lo que me ha contado mi papá, y pues él no habla el español, y, y según lo que él me ha contado, que en aquella época no había por ejemplo, los bolígrafos, ¿no? Y era muy diferente. Era, no sé cómo decirles, eran muy diferentes las cosas, cómo cambian las cosas, cómo cambia Ujú. a, a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, según lo que mi papá me ha contado, y pues en aquella época, por ejemplo, en zonas rurales no había acceso a la educación, no había, en aquella época incluso también solo estudiaban los, los hijos de ricos, ¿no? Y los pobres no. Y incluso también Ujú. podemos encontrar en muchas, por ejemplo, educación y y hace, creo que el semestre pasado estuve viendo la historia de la educación y allí nos enseñaba que en 1800 más atrás, y solamente la gente, o sea, que no tenía acceso a la educación, no tenía acceso al internet, ¿sí? Y era muy difícil, ¿sí? Era muy difícil de aprender, a estudiar, ¿sí? Y incluso tampoco, por ejemplo,
en los casos de los indígenas, ellos, cuando los Cristóbal Colón llegaron aquí, les obligaban a estudiar, les obligaban a que hablaran en español, ¿no? Entonces, esto, lo que nos está contando Víctor es muy importante, ¿no? Y como en aquella época enseñaban los profesores, no eran tan profesional, ¿sí? Y cuando yo me di cuenta, cuando yo estaba estudiando, bueno, tengo un recuerdo, mi profesor no era profesional, ¿no? Solamente él había terminado su bachiller, porque cuando yo estaba estudiando, tampoco no, bueno, yo estudié en zonas rurales, entonces pues no había los profesores profesionales, ¿sí? Incluso donde yo vivo, todavía no hay gente muy profesional y bueno, algunos. Y lo que están haciendo ahorita, ellos tienen que, bueno, la educación, Secretaría de Educación tiene que buscar profesores de la ciudad y mandar o enviar en zonas rurales, ¿no? Para que, para que los niños o a los estudiantes estudien, ¿no? Y, sí, y eso nos ha empujado bastante y creo que es muy importante destacar y y lo que nos está contando Víctor es muy importante. Es por eso que en aquella época no había la lingüística, ¿no? No había No, cómo enseñarles y no había muchos libros como aprender, ¿no? Y creo que también es algo que veo, por ejemplo, en los casos de los indígenas, o sea, que no sabía absolutamente nada de escribir, ¿no? Entonces, para ellos no es fácil, es difícil de ingresar en la educación, ¿no? Ingresar o estudiar, ¿sí? Y, y sí, esto es mi entrevista y espero que le haya gustado y, sí, y muchas gracias, eh, Víctor. disculpa, un último datico, ¿no? Para complementar lo que tú dices. Sí. Eh, yo aprendí de un profesor y él nos decía, ustedes tienen que ser los nuevos maestros del futuro. Ujú. Ojalá puedan cambiar esa metodología que no está funcionando con con el nuevo mundo que estamos viendo. Y Okay. tienen ustedes que mostrarle a la Secretaría de Educación que ustedes pueden ser el cambio. Ujú. No solo los jóvenes de 18, 20 o 25 años, sino demuestren también los viejos como yo, de Sí, 40, 50 años, sí, que demuestren que pueden hacer una transformación diferente, pueden exacto. sacar esa nueva educación que es lo que se quiere dar, que Sí. saquen los nuevos jóvenes del futuro del mañana, que no sean vándalos, Ujú. que no sean drogadictos ni nada, sino que sean el futuro del país y que puedan conseguir un buen empleo para que ustedes se sientan orgullosos de que pueden cambiar la educación, Exacto, Víctor. darle una transformación diferente. De todas maneras, Mauricio, muchas gracias por haberme elegido para esta entrevista y ojalá lo que yo le acabo de decir que le sirva no a usted, sino Okay. a Sí, todos los que quieren estudiar
y quieren llegar a ser esos licenciados, esos nuevos maestros, porque hay que diferenciar maestro a profesor, entonces que sean los nuevos maestros que saquen la educación, que saquen el mundo adelante. Gracias. Listo. Muchas gracias, Víctor. No, con Nada. gusto.